La guerra por la definitiva independencia argentina es una guerra que todavía no ha concluido. San Martín, Rosas, Las Montoneras son apenas momentos victoriosos en esa guerra liberadora e inconclusa. Una guerra en la que cambiaron los nombres de los protagonistas, pero en la que no se modificó el carácter de la misma. Pueblo y antipueblo, patria y antipatria, se mantienen aún como antinomias irreductibles. En los últimos años, la historia de esta lucha por la liberación nacional y social del pueblo argentino es la historia de un proceso revolucionario de características poco comunes. La historia de la revolución justicialista. Proceso que arranca en 1945 y se proyecta hoy hacia el futuro sin pausas ni interrupciones. Proceso nacional, popular y antiimperialista que reconoce solo a un gran protagonista, el pueblo argentino, y a un conductor, el general Perón. El exilio obligado de Perón se corresponde naturalmente con la proscripción que desde 1955 hasta hoy ha vivido la mayoría del pueblo argentino. Este exilio distancia a Perón del país apenas geográficamente. Pero Perón no es una circunstancia geográfica, sino un hecho histórico y político. Por ello es posible afirmar que como tal, el general Perón nunca estuvo tan presente como hoy en lo interno del país. Y si la revolución justicialista sintetiza el actual proceso de la liberación argentina, Perón es a su vez la más alta síntesis de esta revolución. Esta película es un documento que intenta rescatar de la memoria del conductor del pueblo argentino aquellos datos significativos que sirvan, más que para una revisión del pasado, para la construcción de la definitiva liberación argentina. Bueno, general, estamos en Madrid, corre el año 71. Nosotros somos un poco representación de la juventud argentina. Y una de las cosas que más preocupan, así tanto internacionalmente, pero que nosotros queremos que usted pueda aclararlo muy bien, ¿a qué explica usted todavía la vigencia, hoy más que nunca, del peronismo en nuestro país, la Argentina? Bueno, eso es una cosa que estoy oyendo decir todos los días, de que hoy hay más peronismo que nunca. Y yo siempre contesto lo mismo, que no creo que es porque nosotros hayamos sido demasiado buenos, sino porque los que nos han sucedido han sido tan malos que al final hemos resultado óptimos nosotros. General, usted de alguna manera sintetiza toda la experiencia del movimiento nacional. Digamos, su experiencia personal es la historia viva casi de la Argentina de los últimos 25 años. Usted nace con la revolución justicialista, como usted ha bautizado justamente. ¿Cuáles son las raíces de este proceso que arranca en la década del 40 a partir de toda su experiencia y de su vivencia personal? Muy bien, yo puedo decir todo lo que se refiere y está ligado directamente a mi persona. Toda la revolución justicialista yo la he vivido desde el comienzo, aunque indudablemente no soy yo solo el que ha hecho la revolución, como algunos creen y me echan la culpa, sino que son miles de personas que han intervenido. Lo que yo puedo hacer es decir cuál ha sido mi intervención y en qué sucesos he vivido yo la revolución justicialista. Con lo que indudablemente presentaré algunos aspectos que no son conocidos y que son interesantes porque en cierta medida yo he sido el ideólogo y el realizador de la revolución justicialista. Todo esto comienza con el año 1938. Yo había estado hasta el año 37
en Chile de agregado militar. Llegué al país de vuelta y fui destinado al Estado Mayor General del Ejército, a la División Operaciones. Allí estaba realizando el trabajo que realizan los oficiales de Estado Mayor en el Estado Mayor General. Y un día me llamaron del Ministerio de Guerra. Era ministro de Guerra en ese entonces el general don Carlos D. Márquez, uno de los generales más distinguidos que ha tenido nuestro ejército. Un hombre de una gran cultura, muy serio, muy honesto, y a quien yo conocía mucho, porque había sido él oficial del Colegio Militar cuando yo era cadete. Bueno, me daban una misión en Europa, una misión de estudio. Esa misión de estudio tenía por objeto estudiar las tropas de montañas y traer para el país lo que más pudiera convenir para el perfeccionamiento de nuestras fuerzas de montaña. Pero, colateralmente con eso, el general Márquez, el ministro de Ejército, me dijo: va usted en una misión de estudio, pero indudablemente nosotros estamos en la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Ya esto es una cosa que está perfectamente definida y que no sé cuánto tiempo tardará en producirse la Guerra Mundial. Y a la vez que usted desarrolla su misión de estudio me va a informar personal y directamente a mí, porque indudablemente me interesa, me dijo, no las operaciones militares que se puedan iniciar, porque para eso hay otros organismos que lo hacen. En cambio, yo necesito que usted me informe, diremos, sobre lo que el drama sangriento y apasionado que es la guerra tiene en sus grandes consecuencias y en sus grandes causas. Usted ha sido profesor de la materia de estrategia en la Escuela Superior de Guerra, de manera que en esto yo entiendo que es un hombre altamente capacitado y espero esa información. ¿Eso era el año? El año 1938. 38. Bueno, en estas condiciones, pensando, gracias, en sacar el mayor provecho, diremos, cultural, era la primera vez que yo iba a Europa, de manera que quería aprovechar esto bien a fondo. Es así que se daban allí unos cursos de cultura general, en los que se estudiaba mucha organización, mucha economía política. De modo que aproveché esos cursos. Yo había asistido como oyente a los cursos de la Facultad de Economía en la Argentina y francamente me habían embarullado demasiado. Siempre me ha gustado la economía política, pero allí todavía estaban con Adam Smith y todas esas cosas ya un poco pasadas del término en el año 38. Y entonces empecé a hacer viajes. Yo recorrí Alemania, recorrí Italia, recorrí Francia, visité toda la parte de sur de Rusia, suroeste de Rusia. Eso me permitió también ver otros aspectos que para mí eran totalmente desconocidos. Una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa muy distinta a lo que uno ve. Especialmente en los aspectos sociales, que ya se veía una digamos, evolución acelerada. Y la influencia de la Revolución Rusa, que había sido muy fuerte en toda Europa, ya se notaba esa evolución en marcha. Indudablemente toda esa evolución en marcha se detuvo en el momento en que se declaró la guerra.